En punto de la mañana del 8 de febrero del 2023, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y estudio del Nuevo Testamento a las 8 de la noche. Bueno, muy buenas madrugadas a todos los presentes, pidiéndoles por favor los que puedan prender la cámara para poderlos ver. ¿Quién puede prender la cámara? Me imagino que veo aquí por encimita y todos están ocupados escuchando la palabra, pero también haciendo sus quehaceres de padres de familia, ¿verdad? Bueno, comencemos con un saludito. Muy buenos días. ¿Dónde está la gente? Buenos días. Hola Gladys, buenos días. Buenos días a los demás que deben estar ya. Bendiciones. Yadira, se te escucha lejitos. Bueno, algo que está sucediendo es que como ya el tiempo no está alcanzando, como los tiempos se están acortando, y estoy hablando no solo bíblicamente, sino también científicamente, están haciendo que los niños madruguen más a estudiar. Ya en mi época uno llegaba a las 7 de la mañana, con 5 horas uno ya tenía hasta las 12, pero hoy lastimosamente están haciendo que los niños madruguen y ya a cuestión de 6 de la mañana, 6:30 estar en clase. Tal vez para los que estamos en la costa es fácil, pero para los que están en ciudades grandísimas como Bogotá, Cali, que son ciudades donde el niño debe durar 1 hora en un bus o en el transporte escolar para llegar al colegio. ¿Usted sabe a qué hora se levantan los niños? Mi hermano, ya soy viejo. ¿Qué es viejo, mi amor? El irse tempranito para el colegio. Sí, pero en nuestra época, en nuestra infancia, eso no era así. A nosotros nos levantaban a las 4 de la mañana a bañarnos, a darnos desayuno y corra para las 5 estar en la ruta. Hace más de 30 años viene pasando. Bueno, repito, en nuestra época no era así. Cuando teníamos 5 o 6 añitos, hace 40 años, no era de esa manera. Ahora, en esos afanes que nos toca, sacamos un tiempito, ¿verdad?, para leer la palabra, para estudiarla, para poder indagar, y sé que muchos nos están escuchando en este instante. Saludos. Y hoy estamos en un tema que venimos tratando desde hace unos días. Recordemos que estamos estudiando el primer libro de Samuel. Recordemos que vamos en el capítulo 21. Y que cuando el rey Saúl pregunta ¿dónde está David? Que su silla está vacía, ¿por qué no está comiendo hoy aquí con nosotros? Se estaba llevando a cabo una fiesta. Entonces le dicen, no, es que David está en la casa de él celebrando la fiesta con su papá y sus hermanos. Y nos dimos a la tarea de estudiar las fiestas anuales, las fiestas anuales de la Biblia en el Antiguo Testamento. Están ordenadas, se vienen dando desde Éxodo, pero están sintetizadas en Levítico 23. Estas son las fiestas solemnes de Hashem, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces comienza con la Pascua, Éxodo 12, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas. Ya estas las hablamos. Ya enseñamos que 4 de ellas ya se llevaron a cabo, como lo fueron
ya se cumplieron la Pascua, que Jesús es la Pascua, Jesús es el pan sin levadura, Jesús es la primicia, 1 Corintios 15:20, Jesús es nuestro Pentecostés, ya el Espíritu Santo vino, y las trompetas, que es el día del arrebatamiento. Hace unos días atrás hablábamos de la expiación y leíamos la expiación del pecado de Israel. ¿Sí? Ahí quedamos, en el día de la expiación o día del Yom Kippur, que fue la palabra que usamos, Yom Kippur. Y aprendimos que esa fiesta, junto con la siguiente fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, no se han realizado, la trompeta, la expiación y los tabernáculos no se han realizado, se van a realizar. ¿Por qué es importante esto? Porque hay iglesias y hay unos maestros, unos falsos maestros que se han introducido en la iglesia y están judaizando a las personas. Y les están diciendo que deben celebrar estas fiestas. También hay otros pastores avaros, como lo mostrábamos bíblicamente en el anterior video, en el último video de la mañana, hablábamos de la fiesta de las primicias, ya no tenemos que celebrarlas, ¿ok? Porque no estamos bajo la ley, porque Jesús es la primicia, Él ya la cumplió. Y bueno, véanse el video pasado. Vamos a seguir hablando del día de la expiación. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos en Levítico capítulo 16, el día de la expiación? Y ahí en Levítico 16 se nos hablaba que Aarón tenía que primero expiar el pecado de él para después hacer un sacrificio por el pecado de todo Israel. Esta fiesta es importantísima para Israel. ¿Quién recuerda qué era lo que tenía que sacrificar primero a Aarón? ¿Recuerdan o no? Aarón primero sacrificaba un buey, ¿cierto? Un buey, vamos a mirar un momentico. Sí, un becerro, no un buey. Un becerro para expiar el pecado, y un carnero como holocausto de alabanza a Dios. Pero cuando iba a hacer el sacrificio por el pueblo, ahí aparecían 2 cabritos. ¿Eso qué me enseña? Que una cosa, oído, es expiar los pecados míos personales y otra es expiar los pecados del mundo entero. ¿Están conmigo, por favor? ¿Me han escuchado? Sí, fuerte y claro. ¿Sí? Ojo, una cosa es la ofrenda y el sacrificio que tenía que presentar Aarón, que era un becerro y un carnero. El becerro para expiar el pecado, para quitar la culpa, y el carnero como alabanza a Dios. Pero para expiar el pecado del pueblo, no. Para expiar el pecado del pueblo hay que traer 2 cabritos y echar suertes. ¿Para qué? Para un cabrito que sea para Jehová, para Hashem, y otro cabrito que sea para Azazel. Y hablábamos cómo la palabra Azazel, que significa perdido, errante, el cabrito para Hashem, para Jehová, lo sacrificaban, regaban la sangre y lo ofrecían ahí en el tabernáculo. No salía del tabernáculo. Pero el cabrito para Azazel, ponían la mano el sumo sacerdote en el animal, los pecados del pueblo eran transmitidos, oído, no los de Aarón. Y perdónenme si le hago énfasis en esto, porque si no comprendemos bien la fiesta de la expiación, es posible que nos engañen los nuevos falsos maestros que están diciendo que el arrebatamiento no se va a llevar a cabo.
David, ¿y qué tiene que ver el arrebatamiento aquí? Ya les voy a explicar. Présteme atención. Aarón pone la mano en el cabrito para Azazel y el pecado del pueblo se transmite a él. El pecado de Aarón no. El pecado de Aarón se le transmitió al becerro que ya fue muerto, ya fue expiada esa culpa. Ahora Aarón transmite el pecado del pueblo al cabrito por Azazel, y una persona ya antes lavada, consagrada y vestida para la ocasión, cogía ese cabrito, lo sacaba del tabernáculo, lo llevaba al desierto y lo dejaba ya tirado. ¿Qué pasaba con el cabrito? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ese cabrito es la expiación por el pecado de aquellos que no están en la congregación de Israel. O sea, ¿quiénes? Nosotros los gentiles. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahí quedamos en la clase pasada, ¿verdad o no? No veo a nadie, me gustaría verle la cara, aunque sea una persona que se dignara en prender la cámara y poner su cara, no sé, no veo a ninguno y me siento como raro. Bueno, quedamos claros ahí. Ahora, aquí es donde yo entiendo que ese cabrito por expiación de Azazel, de los perdidos, de nosotros, es el que logra quitar la ira de Dios en mi vida. El día de la expiación era ¿para qué? Para que la ira de Dios se aplacara, la ira de Dios sobre el pueblo tuviese un sacrificio, que no hubiese castigo. Vamos a mirar un momentico, primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. A ver. Después de Reyes. Capítulo 21. Miremoslo un momentico. Primer libro de Crónicas 21. Alguien que lea, por favor, el título, si es tan amable. Primer libro de Crónicas 21. El título es Primera de Crónicas 21, David censa al pueblo. Primero, recordemos, primero de Crónicas, porque es un libro, no una carta. David censa al pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, Satanás tentó a David. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de David censar al pueblo? Que no era la voluntad de Dios. Ah, pero es malo, es bueno. No. Pero eso no es pecado. En la Torá no está. No está. ¿El problema cuál es? Que no viene de parte del Señor. Estaba David siendo instrumento para el enemigo. ¿Y cuál es el problema entonces real? En que David, al hacer un censo, lo que está queriendo es vanagloriarse y enorgullecerse de lo que él tiene y es rey. Ay, tengo tanta gente, tengo tantos caballos, tengo tanto. No. Mire lo que dice el versículo 2. Y dijo David a Jehová a sus príncipes: y hacer el censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. No somos todos siervos de mi señor. ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Joab supo que eso no estaba bien. Entonces la orden del rey pudo más que Joab. Y Joab salió a hacerlo, pero no lo terminó haciendo. Al finalizar nos dice que no. Entonces, oído, aquí nos vemos claramente de que el problema del censo de David
es que es voluntad del diablo y no de Dios. Tengamos cuidado todos nosotros, porque el diablo se viste como ángel de luz y quiere engañar a los ministros de Dios. ¿Lo que vas a hacer hoy es voluntad de Dios o voluntad del diablo? Yo, como estoy enfermito, tengo unas ganas de quedarme acostadito, padeciendo la enfermedad y llorando, pero algo me dice, te tienes que levantar a producir y trabajar porque es un nuevo día donde hay nuevas bendiciones. Hay que salir. ¿A quién oigo? ¿A este lado o a este otro? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ahora, con respecto a este tema, dígame, Ramoncho. Puede ser también un afán, ¿no? De querer pensar de que uno tiene que salir a producir. Ojo, porque también el exceso de trabajo, usted un día lo manifestaba, también puede ser dañoso, porque sí, si le está manifestando el templo, le está manifestando. Pero hoy, situación, escúchame, situación, hoy entonces hay que prestarle atención también a eso. Vamos a mirar una cosa, pero hoy miércoles es día de trabajo, no es día de descanso. 2, no hay una enfermedad que me impida ir. Otra cosa es que yo esté lesionado de una pierna y ay, Dios mío, pues va a irme a trabajar al campo, pues ¿quién dijo? No se puede. Pero ¿cuál es el problema? Esto fue un ejemplo que dice la palabra en Proverbios, dice el perezoso, afuera está el león, no salgo. Hay otro proverbio que dice, afuera está lloviendo, no voy a trabajar. No, si es tiempo de ir a arar, si es tiempo de ir a sembrar, esté lloviendo, relampagueando o haya un león, usted debe ir a hacerlo. Eso es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que no el censo no viene de parte de Dios. El censo viene como una tentación del enemigo. Por eso es que usted lee el capítulo 21 del primer libro de Crónicas y Dios castiga a David. Y Dios empieza a matar gente dentro del pueblo por culpa de David. ¿Sí? Entonces David, vámonos al versículo 21. ¿Sí? No, versículo 14. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 14, ¿qué dice? Del mismo 21. Sí, señora. Dice así, 21:14, del primer libro de Crónicas. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Digo? Sí, señora. No mueva mucho el celular, mi hermana, que se oye bastante. ¿Qué hago? No mueva mucho el celular, se oye bastante el ruido. ¿Qué dice el 15, por favor? Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Por favor, Entonces, versículo 28 en adelante.
el lugar para el templo. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. ¿Puede leer, por favor, Sí, el versículo siguiente, solo el versículo 1 del capítulo 22? Versículo 22:1. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Bueno, mucha atención aquí. A ver, David toma una mala decisión tentado por Satanás. Dios decide castigar a David y castigar al pueblo. Dios tiene misericordia y le dice a David, y David le dice: fui yo, cúlpame a mí. Ojo, veamos la culpa. Veamos la culpa. ¿La culpa de quién? De David. ¿Y la culpa de quién? Del pueblo. Alguno me dirá, pero ¿qué culpa tiene el pueblo? Pues de tener un mal gobernante como David. Porque muchas personas no entienden que las decisiones que Gaviria, que Barco, Betancur, Gaviria, Pastrana, Samper, Uribe, Santos, Duque y el actual presidente Petro, todas las acciones que ellos tomen sobre las decisiones de nuestro país que van en contra de Dios, nos caen a todos nosotros. El presidente actual, que pertenece al movimiento progresista, viene hablando de libertades que van en contra de Dios. Y esa decisión que él tome de enseñarle a los niños en el colegio, ahorita que aparecen las cartillas, van a aparecer, donde enseñan cosas que van en contra de Dios, eso trae algo para Colombia. Y Colombia es un país que está siendo llevado a la pobreza por un derramamiento de sangre durante 70, 80, 90 años que llevamos. Aquí en nuestro país, violar niños, eso es normal. Que las niñas vayan a un hospital y aborten, ya eso es legal. Entonces, esas decisiones afectan. Nótese que David, el ángel le dice: mire, vaya a tal lugar. La era es una medida. Allá donde Ornán hace su trabajo, donde Ornán pisa el vino, donde él hace su trabajo, y allá usted, en ese pedazo, va a hacer un sacrificio. ¿Ese sacrificio para qué es? Ese sacrificio es para expiar el pecado de David y para expiar el pecado del pueblo también. ¿Estamos claros ahí? ¿Por qué le digo eso? Porque el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario expía el pecado de todo aquel que cree y nace de nuevo. ¿Están conmigo? ¿Me hice entender? La muerte de Jesucristo expía el pecado de los que creen y reciben ese perdón a través del Espíritu Santo. Pero aquella persona que no cree, ¿qué pasa? ¿Quién me lo dice?
aquella persona que rechaza el sacrificio de Jesús, ¿qué pasa? Su pecado no es expiado. No es expiado el pecado, entonces va a ser castigado. Presten atención. Presten atención. Micrófono, Yadira. Micrófono, Yadira. El pueblo de Israel, con el pasar del tiempo, hemos estudiado cómo se torció y cómo Dios dijo: los voy a abandonar y los voy a dejar a su suerte y me voy a buscar a otra gente en la iglesia. Y apareció un profeta muy importante llamado Sofonías. Oído, cuando alguien le diga que el arrebatamiento no es cierto, usted debe recordar al profeta Sofonías. Vámonos para Sofonías, si es tan amable. ¿Saben dónde queda Sofonías o no? Es uno de los profetas menores. ¿Eso qué quiere decir? Que Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel son los mayores. Entonces vienen después de ellos. O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Ageo, Zacarías, no. O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Entonces queda después de Habacuc. Traten de buscar Nahum, Habacuc y encuentren a Sofonías. ¿Ya lo tienen o no? O sea, Joel, Amós, Abdías, antes de Ageo, después de Habacuc. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, señor. Bueno. ¿Cuál es el título, por favor? El día de la ira de Jehová, primer capítulo. Ojo, porque Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y Sofonías dicen que Dios va a castigar al mundo. Le llama el día de la ira. Y si nosotros no comprendemos el arpazo, el arrebatamiento, el día de la ira y la parusía, nos van a engañar. Y de nuevo, David, los libros que hablan del fin de la ira. No. Isaías, Jeremías, tú lees Isaías y dice: voy a castigar a Babilonia, voy a castigar a Damasco, voy a castigar a Etiopía, voy a desaparecer a tal, voy a castigar a Egipto. O sea, que va a castigar al mundo. Cualquier persona que lea Isaías 24, va a saber que Isaías 24 habla de el 2021, donde el mundo se enfermó, las fiestas se acabaron y todo el mundo fue encerrado en casa. Castigo a la tierra. Pero Sofonías es el que pone un stand-by y dice: mire, señores, viene el día de la ira. Recordemos que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Ya ahorita vamos a hablar cuánto demora ese día, porque hay que estudiar a Daniel las 70 semanas. Y tenemos que estudiar muy bien en qué parte de las 70 semanas se cumple, si antes, después de las 70, de la semana 70. Entonces, vamos a ir despacio. Vamos a leer a Sofonías. ¿Ok? Mucha atención. El día de la ira, así se llama el título de la enseñanza de hoy, el día de la ira. Si es tan amable, mi amada hermana, ¿lo puede leer, por favor? ¿Qué dice? Leo yo. Sí, porque Olfa, Juliet, Edelmira, Alejandro, Marelvis, bueno, la mayoría están ocupados. Marelvis está ocupada, Gladibet debe estar ocupada, Yadira también. Tu niño ya está grandecito, entonces ese no necesita llevarlo al colegio. Sí. Dale, Barley. Sofonías, primer capítulo. El día de la ira de Jehová. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías,
en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y traeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Y traeré? Traeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que se visten, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Macteb, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hasta ahí llega el primer libro. Sí, ya seguimos con el capítulo 2. Nótese que ese castigo es para el mundo entero. Habla de Milcom, un dios falso. Habla de otra ciudad. ¿Cómo es que se llama? Hay una ciudad ahí. Déjeme verlas. Ares, no, ¿cómo se llama la ciudad? Se me fue. Aquí hay una ciudad, Mactes, así es, Mactes, habitantes de Mactes, de una ciudad mercader, una metrópoli, una ciudad importante. Ojo, ¿qué piensan ustedes que va a suceder ese día?
Sofonías es el profeta que comienza a decir que el mundo entero va a pagar el pecado. ¿Por qué? Porque su pecado no ha sido expiado. Y como el pecado no ha sido expiado, va a venir un día donde todo ese pecado va a ser castigado. ¿Le llaman el día de qué, por favor? El día de la ira. No se les olvide ese nombre. Ahora el capítulo 2, mucha atención, capítulo 2, que dice, congréguense y mediten, piensen, nación sin pudor Israel, antes de que tenga efecto el decreto, antes de que ¿qué? De que pase ese día. Y el día pase como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. En el versículo 1, por favor, señalen en el versículo 7, en el versículo 1, señalen el versículo 7, donde dice día, el día de capítulo 1, 7. Sí, el día de Jehová. En el versículo 8, el día del sacrificio de Jehová. Ese es la fiesta de las trompetas. La fiesta de la expiación. Primero sonó la trompeta y ahora viene después la fiesta de la expiación. Versículo 10. Aquel día, dice Jehová. Versículo 14. Cercano está el día grande. Versículo 14, finalizando, el día de Jehová. Versículo 15, día de ira. Ya te doy la palabra, Edelmira. Mire que dice, día de ira aquel día, día de angustia, día de alboroto de asolamiento, día de tiniebla oscuridad, día de nublado y entrenebrecimiento. Y dice que es el día de la trompeta. Ese póngalo en mayúscula, póngalo subrayado en color, ya le explico por qué. Día de algazara sobre las ciudades fortificadas. ¿Sí? Edelmira, levantaste la mano. ¿Qué quieres decir? Disculpen a David, me repite, era 2.5. ¿2.5? Sofonía 2.5, ¿sí? No, 2.5 no. Era... Unos 1.5, que dijo que se subrayaran 1.5. No, 1.7, donde dice día, todas las veces que repite día. En el 1.7, okay. 1.7, 8, 10, 14 varias veces, 15 muchas veces, 18. Es que cuando yo enseñe, oído, no a los neófitos, pero ya cuando la persona entra en el evangelio, yo debo enseñarle el día de la expiación, que es importante para que nuestro pecado sea quitado. ¿Por qué? Porque si el día de la expiación mi pecado no es quitado, entonces me espera el día de la ira a todo aquel que su pecado no ha sido quitado. Egipto. Cuando Moisés levantó las 10 plagas de Egipto, ninguna de las plagas tocó al pueblo de Israel. Mientras en Egipto todo el mundo tenía el agua de sangre y no podían beber agua, en Israel, donde vivía Israel, en la tierra de Gosén en Egipto, sí podían beber agua. Todo el mundo había ranas. Y Israel, donde estaba, recuerden que no estaban en Israel, la nación vivía en Egipto. En las casas de los egipcios había oscuridad, tinieblas. En las casas de los israelitas había luz. Oído, ¿por qué me interesa mucho que usted comprenda que va a haber un día llamado el día de la ira?
porque suena la trompeta. Y la trompeta, Apocalipsis capítulo 11, váyanse para allá por favor, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, ¿quién lo lee por favor? Amén. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, y que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Gladys, versículo 18, qué pena. Ok, 18. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas. Gladys, y tu ira ha venido, subrayenlo y pónganle Sofonías. Y ese versículo llévenlo a Sofonías, y en Sofonías anoten Apocalipsis 11:8. Vino la ira. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿La iglesia cristiana va a estar en esa ira? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿No? ¿Qué dicen los demás? María Elvis, Alejo, Edelmira, Juliet. Yo digo que tenemos que mirarla y sí debemos, o sea, pues vamos a estar, ¿no? Pero ya que la suframos es otro cuento, ¿no? ¿Cómo así? No entendí eso, Ramona, explícame. Vamos a estar, pero ¿no la vamos a sufrir? Pues, según la palabra, o sea, observaremos qué es lo que va a pasar, ¿no? No. En la ira o en el arrebatamiento, porque es que son varias fases, ¿no? Ajá, eso. Entonces póngale mucha atención. Aquí es donde debemos comprender qué es la tribulación, qué es la gran tribulación, qué es el arpazo, qué es el día de la ira y qué es la parucía. ¿Estamos claros? La tribulación y la gran tribulación hacen parte de la semana 70 de Daniel. En la tribulación y la gran tribulación va a aparecer al anticristo, que usted logra leer ahí en Apocalipsis 12, que el anticristo ataca a Israel, no puede, entonces se viene contra la iglesia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 27, el diablo ataca a Israel en el versículo 1 en el cielo. Versículo 3, apareció otra señal en el cielo, Apocalipsis 12:3, un dragón escarlata, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso fue en el cielo. Pero como el niño y la mujer huyeron al desierto y fueron salvados, ahora los viene a atacar en la tierra. Versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, fue lanzado ¿dónde? A la tierra ya él no vive en el cielo. No confunda eso con Ezequiel 28. Hoy el diablo, hoy habita en el cielo, no en el tercer cielo. Él fue arrojado del tercer cielo en Ezequiel 28. Pero Efesios capítulo 6 me dice que no tenemos guerra contra principados, sino contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huéspedes en regiones ¿qué? Celestes. El diablo vive aquí arriba. Por eso los templos del diablo se edifican arriba, en los montes altos. Él vive aquí, él maneja desde el cielo nuestro, todo el mundo. Pero ya es bajado
a la tierra, ya no vuelve a volar. Juliet, ¿levantaste la mano? ¿Cómo así en tercer cielo? No entiendo. Ah, bueno, Pablo dice que él dice que no sé si en carne o en espíritu, dice así, no lo sé, pero conozco a una persona que fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Entonces, ¿el primer cielo cuál es? Y dijo Dios, ¿cuál? El que vemos, el que está aquí. Entonces dijo Dios, separe las aguas de las aguas y haya expansión. Vámonos para Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Segundo día. ¿Sí? Versículo 6. 1:6. ¿Quién lo lee, por favor? Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, ¿cómo? ¿Qué dice? Julieta Torregrosa. Ay, Dios mío, ¿dónde está mi gente? ¿Cómo le llamó, por favor? Día segundo. No, mi amor. Cielo. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ese es el primer cielo. El segundo cielo, ¿cuál es? Pues allá donde supuestamente el ser humano fue a la luna y mandan navecitas a Marte y bueno, el espacio. El espacio. Pero el tercer cielo, a donde fue llevado ese personaje que Pablo habla, que según los eruditos es Pablo, pero como él no quiere gloriarse, él se sale de la ecuación y habla en tercera persona. Ese tercer cielo es donde habita el Señor. ¿Estamos claros ahí, Julia? Ahora, de ese tercer cielo, el enemigo fue lanzado en Ezequiel 28, o sea, antes del Génesis. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Dios empezó a ponerle orden. ¿Me hago entender? Ahora, el segundo cielo y el primer cielo es donde él habita. Por eso para el diablo dice la Biblia que aunque él fue sacado de allá, él debe ir hasta allá y presentarse y salir. Presentarse y salir, eso está en Job. ¿Él habita dónde? Entonces hay gente que dice que el diablo habita en el infierno. No, eso no es cierto. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 12. ¿Qué dice Yadira? No se oye bien. Él ahora habita en los cielos y entre nosotros. Sí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino y después contra... será lanzado al lago de fuego y azufre cuando sea destruido. Sí. Ahí sí será lanzado al infierno. Sí, señora. Hoy, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. El capítulo 12 de Apocalipsis me habla de que él habita aquí en esto que vemos. Y espiritualmente tiene una guerra con Israel, con la mujer, no con la Virgen María, con la mujer que tiene 12 estrellas y que da a luz un hijo. Y la mujer es llevada al desierto. Entonces muchas personas dicen que María fue llevada a Egipto. No, eso no está hablando. ¿Por qué? Porque note Apocalipsis capítulo 12, noten ustedes que dice el último versículo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y hay gente que dice que son los judíos. No.
Porque los judíos no descienden de María. Ella no es la mamá de Israel. Edelmira, ¿quieres decir algo? David, una preguntita. Ya te doy la palabra. Déjame preguntarle a Edelmira. ¿Quieres decir algo, Edelmira? No. Ok. Ramoncho. O sea, pues nosotros hablamos, el otro día hablaba de eso, ¿no? Los 3 cielos, ¿no? Sí. Sí. Y sobre principados y potestades, o sea, que están en medio de la tierra y el cielo. Sí, claro. Habitan. Ellos habitan allá. Por eso el capítulo... Pero también habla de que será soltado en la tierra. O sea, que cuando se suelte en la tierra va a ser peor todavía que lo que estamos mirando. Bueno, lo que pasa es que te me adelantaste al capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos hasta ahora en el 12. ¿Ok? Vamos en el 12. Presten atención. En el 11 suena la séptima trompeta, la última. Recuerden que el arrebatamiento hace parte de la última trompeta. Recuerdan las fiestas de la trompeta, las fiestas. Pero es que esta es la parte que no gusta. Pero en Sofonías dice día de trompeta. La séptima trompeta tiene el arrebatamiento y tiene el día de la expiación. Antes de llegar al arrebatamiento, que está en el capítulo 14, versículo 14, debo primero pasar por el capítulo 12 y 13. Entonces, el capítulo 12 de Apocalipsis, oído, déjenme buscar aquí, qué pena con ustedes, Apocalipsis 12, ¿lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Sí. ¿Qué dice el versículo 6? Por favor. Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Calculadora, señores. 1260 días dividido entre 30 da 42 meses. Dividido entre 12 da 3 años y medio. Ahí, en el capítulo 12, versículo 6, comienza la tribulación. De la semana 70 de Daniel, la mitad de la semana, la primera mitad es la tribulación y la segunda mitad es la gran tribulación. 7 años. Recordemos cuando estudiamos Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel, que proféticamente una semana son 7 años. Como hace falta la semana 70, ya 69 pasaron hasta hoy, falta una semana, faltan 7 años, solo que en la cruz del Calvario empezó el tiempo de la gracia, entonces se paró el cronómetro. De Daniel hasta la cruz del Calvario van las 69 semanas. O sea, 483 años, desde Daniel hasta Jesús. Pero faltan 7 años. Entonces, aquí dice 1260 días. Los 7 años que falta, 3 años y medio, empieza el diablo a atacar a Israel. ¿Estamos claros ahí? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí. Bueno. Ya muchas madres tuvieron que salir para llevar a los niños, no se afanen. Ahora, como él no puede en el cielo, la viene a atacar en la tierra. Versículo 14, por favor. ¿Qué dice? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Ahora dice tiempo, singular, tiempos
plural, tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Eso cuánto da? 3 años y medio. Ahí viene la gran tribulación. Los 3 primeros años y medio, el anticristo quiere traer la paz y muy bonito y todo, pero los 3 años y medio el anticristo y el diablo vienen contra Israel y no pueden. Entonces el versículo 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. Los judíos no. ¿Por qué? Porque no tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? La iglesia. Entonces ya no va contra Israel, viene contra la iglesia. Ay, pero ya nos vamos a ir. Pare, que tenemos que vivir el capítulo 13, porque el arrebatamiento está en el capítulo 14, pero falta el capítulo 13. ¿Y el capítulo 13 de qué habla? La gran tribulación. La gran tribulación ya comenzó en el capítulo 12, versículo 14. Esto hace parte de la gran tribulación. ¿Qué dice Yadir? La bestia del mar. Entonces, la bestia del mar. La bestia del mar. La bestia de la tierra. Apocalipsis 13. La bestia del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, el anticristo. Póngale ahí, anticristo. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Falso profeta. Póngale así, al versículo 1, anticristo. Al versículo 11, falso profeta. Que tenía dos cuernos semejantes a un cordero, hablaba como dragón. Y ejerce la autoridad en presencia de la primera bestia. O sea, los dos trabajan juntos. Hace grandes señales, desciende fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra. Versículo 15, colóquele ahí en el versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, hacen un ídolo, hacen una imagen y le infunde aliento para que la bestia, esa imagen, mande a matar al que no la adore. Ahí colóquele IA, en mayúscula, colóquele así, Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que ya hay robots que piensan, razonan y sienten. Y después de eso, dígame, Alejo. Como el robot Sofía. Eso, como Sofía, la que habíamos hablado, que ya le dieron cédula de ciudadanía en Arabia Saudita. Y en el versículo 16 al 18, la marca de la bestia. Dentro de la gran tribulación, que comienza con el ataque a Israel, y que no pueden con Israel, y ahora viene contra la iglesia, aparece el anticristo, el falso profeta, la inteligencia artificial y la marca de la bestia, en la gran tribulación. Capítulo 14. La tierra es cegada, los 144,000 y la iglesia de Jesucristo, ¿qué? Se va. Esa es la fiesta de las trompetas que veníamos hablando nosotros. Ahora viene el día de la expiación. ¿Cuál es el día de la expiación? Capítulo 16. Las copas de la ira. La primera, versículo 2. Váyanse a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. La primera copa cae sobre la tierra, la segunda sobre el mar, la tercera sobre los ríos
¿Lo vieron? ¿Quién levantó la mano? Que yo los abandono porque ya voy llevando a Luciana para el colegio. Ok. Bendiciones para todos. Ok, bien. Capítulo 2, versículo 1, la primera copa sobre la tierra, la segunda copa sobre el mar, versículo 3, versículo 4, la tercera copa sobre los ríos, versículo 8, la cuarta copa sobre el sol, y versículo 10, la quinta copa sobre el trono de la bestia. ¿Se acuerdan que leímos que en Sofonías voy a castigar a los reyes, al rey? ¿Lo leyeron en Sofonías? Voy a castigar al rey. Versículo 12. Se derramó sobre el río Éufrates. Vienen las naciones a pelear contra Dios. ¿Estamos? Y versículo 17. ¿Sí? Fue por el aire. Ya juzgado todo el mundo. Y entonces la ciudad, la gran ciudad, versículo 19, fue dividida. En el 16 viene la guerra de Armagedón. ¿Eso hace parte de qué? Del día de la expiación, del día de la ira. Dios está expiando el pecado. Capítulo 16, capítulo 17. Alguien que me lea el título, por favor. De Apocalipsis 17, ¿qué dice? Condenación de la gran ramera. Y capítulo 18. La caída de Babilonia. O sea, en el capítulo 17 Dios la condena y en el 18 la ejecuta. Capítulo 19, versículo 11. El jinete del caballo blanco. Hasta ahí es el día de la expiación. El día de la ira, el día de la ira, donde Dios está expiando el pecado, capítulo 16, 17, 18 y 19, donde Dios castiga al mundo entero, destruye todo eso y trae algo nuevo. Mañana en la mañana la segunda parte. Mañana vamos a mirar cómo en el Nuevo Testamento los apóstoles hablan de eso. Porque oído, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos va a salvar de la gran tribulación. Eso no está, en ninguna parte. La Biblia no dice que nos va a salvar del capítulo 11, 12 y 13, donde aparece el anticristo en el capítulo 11 matando a los 2 testigos. Y donde aparece en el capítulo 13 gobernando el mundo entero, se le da la autoridad a la primera bestia. Vamos a leer rápidamente Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice, por favor? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo Jesús, quien era. No se te entendió nada porque se te cortó la señal. Alguien, por favor, que le ayude a Yadira, si es tan amable. 1:10. ¿Qué dice? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No de la gran tribulación, porque no entendemos que la gran tribulación comienza en el capítulo 12. La tribulación, la gran tribulación, la última semana, comienza en el capítulo 12, ¿versículo qué? Versículo, donde dice tiempos y medio tiempo. Versículo 14. 12:14. ¿Se dieron cuenta? Ahí comienza la gran tribulación. Bueno, lastimosamente debo irme a trabajar.
No podemos seguir. Quisiera hablarles más. ¿Sí? Perdón. Me estoy equivocando. La tribulación, la mitad de la primera semana de Daniel comienza ahí en el capítulo 12. Y la segunda mitad, o sea, la gran tribulación, comienza en el capítulo 13, versículo 5. ¿Quién lo lee, por favor? 13:5. ¿Qué dice? ¿Me hice entender? Apocalipsis 13:5. Dígalo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 3 años y medio. Entonces, en el capítulo 12, versículo 14 y versículo 6, es donde comienza la tribulación. Todavía el anticristo no se ha quitado la máscara, todavía él no se ha sentado en el trono de Dios y se hace adorar. No, él parece buena gente. No, que hay que atacar a Israel, hay que acabar a ese país porque no sirve para nada y lo está persiguiendo. Pero como no puede, el diablo no puede contra Israel porque Israel es bendita sobre todas las naciones. Entonces el enemigo viene la gran tribulación a perseguir a la iglesia. ¿Estamos hasta ahí? Y aparece la salvación nuestra en el capítulo 14. Y después del sonido de la trompeta viene el día de la expiación. ¿Se dan cuenta ustedes que el rompecabezas se arma perfectamente? Ya recibimos el Espíritu Santo en el Pentecostés. Estamos esperando a que suene la trompeta para irnos y enseguida viene el día de la expiación. Capítulo 16, 17 y 18 de Apocalipsis. ¿Estamos claros? Vamos a dejar hasta ahí. Por favor, digiéranlo. Mañana, si quieren, me hacen preguntas. Debemos terminar. Vamos a orar. Dios les bendiga a los